Ya están tres amigos listos para entrarle a la mesa de diálogo. Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas, quien promete que va a dejar la víbora chillando. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Vicente, buenas noches. Pues qué bueno volverte a ver después de estas 2 semanas que estuve ausente ahí dando un par de cursos, pero ya estamos de nuevo para seguir conversando. Claro que sí, ya le vamos a entrar a los temas. También saludo a Tito Zurita Carpio, periodista, analista, tuitero y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo andas, Tito? Buenas noches, un gusto saludarles. ¿Sí me escuchan? Sí, Vamos a empezar a pelear como estabas hace rato ya. te vi todo acá confundido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor. Hola, Vicente. Buenas noches, Tito. Buenas noches. Gusto saludarles. Oye, regresaste a la mañanera, ¿no? Oye, sí. No le metas esos periodicazos a Kenia López Rabadán porque luego te van a acusar de innecessary roughness, dicen en el fútbol americano, de violencia innecesaria. ¿Existirá eso de equinocidio? No sé. No seas cabrón, no sé, o sea, no, ecocidio iba yo a decir, disculpe usted. Ya hablamos a hablar de ecocidio porque por ahí hay un video de Eugenio Derbez, pero déjame saludar también a Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón, la revista, y miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, querido Vicente, muy honrado de estar aquí con... No te escucho, Jorge, no te escucho. A ver, ¿me escuchas? Sí se escucha. ¿Sí se escucha o no? Otra vez está fallando. ¿No? Yo sí escucho. ¿Me escucha? Yo también. Bueno, mis compañeros me están... A ver, ¿escucha? Bueno. Ahí. No, pues, Vicente, ahí apagan la luz. Qué casualidad que yo dejé de escuchar. Ahí ustedes se la llevan con la mesa de diálogo. Hasta luego, Vicente. No escucho a Jorge, compañeros, no escucho a Jorge. Pero usted sí me escucha. Bueno, no lo escucho, pero te saludo. Te saludo con mucho gusto. Alguna situación está pasando. Me dicen que el problema soy yo, pero qué casualidad que nada más en ciertos momentos de la transmisión el problema soy yo. Échenme la culpa, a mí no le hace. Total. Pero si es que si escuchamos todos, tenemos la misma salida, ¿no? El programa. Ajá. Sí, qué extraño, ¿no? Pero bueno, claro. Si por alguna situación no puedo escucharlos, ahí te encargo, mi querido Jorge, te encargo, mi querido Tito, te encargo, mi querido Víctor, mientras regreso yo al sistema. A ver, Jorge, pues te saludo con mucho gusto, qué bueno verte. Ahora sí que me vas a leer los labios. Oye, no, pues estoy muy honrado de estar aquí con Tito y con Víctor. Lo sigo muy detenidamente en Twitter y en todos sus espacios, así es que, pues feliz de estar acá. Pues muchas gracias, Jorge, también. Les propongo para... Si quieres te podemos traducir lo que diga él. Sí. Bueno, déjenme echar a trabajar las tablas que va ganando uno durante tantos años en el negocio, pero ahí vamos. Déjenme proponer algunos temas para la mesa de diálogo. Por ejemplo, Víctor, ¿cómo ves esta manifestación de hoy para decirle al presidente no estás solo? Veo que algunos anti-AMLO están echando espuma por la boca. Jorge Berry dice, qué desagradable es ver a alguien que considerabas inteligente. Ahora resulta que consideraba inteligente a Claudia Sheinbaum, Jorge Berry, que se la crean en su casa. Qué desagradable es ver a alguien que considerabas inteligente dar un discurso de odio, pero sobre todo de sumisión ante alguien menos inteligente. Inteligente. Se mata solito. No sé si ahí dijo algo así como entre elegante y inteligente, ¿no? El fanatismo convenenciero de Claudia Sheinbaum, que ya perdió cualquier vestigio de demócrata. Pues no entienden lo que no entienden. Más allá de Claudia Sheinbaum, Jorge Berry no se da cuenta de que el pueblo se expresa, mi querido Víctor. Pero además, ¿cuál discurso de odio? O sea, pues, odio es el que le tienen pues los que hicieron la reforma eléctrica, ¿no? Privilegiando el negocio privado por el interés de un derecho, bueno, por el interés de la mayoría y en particular, pues,
de los que estamos de este lado, no de las grandes empresas, sino de los que hacemos uso residencial de la luz eléctrica, que somos el 80 y tantos % de los usuarios. En realidad, los que hacen gran consumo son el 0.00 algo por ahí, como 6% de los usuarios, y sin embargo consumen más o menos la misma cantidad de electricidad que nosotros, y ya vimos que luego hasta pagan más tarifas más bajas. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, pues el interés de las empresas transnacionales que, pues, digo, manejan mucho el discurso de las energías limpias, pero eso no es la realidad. O sea, la realidad es que ellos generan la mayor parte de la electricidad que venden a CFE con gas por medio de ciclo combinado. Y ese gas, además, tampoco es mexicano, viene de Estados Unidos. Y luego ahorita estamos viendo en esta coyuntura, bueno, pues que el precio es bastante volátil. Lo vimos el año pasado también, cuando se congelaron las tuberías, bueno, los gasoductos en Texas. A ver, pues los gringos, y es lógico, obviamente ellos van a priorizar el consumo y van a priorizar a su gente. Y entonces, o sea, si llega a haber un congelamiento de gasoductos como lo hubo el año pasado, pues que se aguanten los mexicanos y que se aguanten su industria y que se aguante su derecho a la educación y su derecho a la salud. Pues necesitan electricidad, pero pues la prioridad primero van a ser, y con justa razón, pues los ciudadanos de Estados Unidos. Nosotros deberíamos pensar igual. O sea, la soberanía energética de México pues está por encima, ¿no? Y el bienestar, que hay que considerar que la electricidad pues es un insumo fundamental tanto para la planta productiva, o sea, es decir, para los propios empresarios que por otra parte están haciendo negocio por ese lado, pero pues también para poder ir a la escuela, para el transporte público, para que funcione el metro bien, para que funcionen los hospitales. Y pues imagínate si de repente te suben las tarifas, ¿no? Y más en invierno, pues la gente del norte también se va a congelar. Entonces, es necesario que el Estado tenga cierto control sobre los precios y no necesariamente, digo, a ver, la lógica de un privado siempre va a ser maximizar utilidades. No necesariamente el abasto social, ¿no? Como tal de electricidad. Entonces, pues si suben los precios, ellos no nos van a subsidiar, evidentemente, ¿no? Ni van a buscar otro tipo, pues de qué manera solucionarlo. Y para eso está el Estado. O sea, la electricidad, por mucho que digan los ministros, ¿no? Que no necesariamente es un derecho humano porque no está en la Constitución, pues a lo mejor no como tal, pero claramente para poder ejercer el derecho humano a la salud, a la electricidad, a la movilidad, etcétera, pues necesitamos electricidad. Entonces, digo, eso es por un lado, ¿no? Por la parte como generan gas. Y luego hay un truco, ahí un trucazo más bien, en el despacho, así se llama el orden de despacho, que pues si uno ve la reforma del Pacto contra México, pues tiene cierta lógica hasta que de repente se vuelve ilógico, ¿no? Y cuando algo es ilógico, que no suena lógico, pues suena metálico. Empiezan diciendo, bueno, pues se le va a dar primero al sol, o sea, bueno, a la energía solar, después a la eólica, y pues hasta ahí dices, bueno, órale, porque pues finalmente, digo, no han logrado, bueno, más bien ya encontraron la forma de privatizar el sol y privatizar el viento, que es mediante la generación de electricidad, pero dices, bueno, todas las demás cosas iguales, pues no suena mal, ¿no? Hasta ahí. Luego, pues la nuclear, porque esa finalmente no la puedes parar. Luego la geotérmica, pues que finalmente también el agua caliente que viene del subsuelo, pues es gratis, pero luego de repente aparece el gas, entonces ahí es cuando ya no hace sentido, ¿no? Por encima de las hidroeléctricas. Y entonces, pues esto es porque como el sol pues es gratis, ¿no? El insumo y se paga por medio del costo marginal por el precio del insumo, pues no le vas a pagar cero, ¿no? Evidentemente, pues a los generadores de energía eólica, a los generadores de energía solar, pues porque no, simplemente no las pondrían. Pero entonces, ¿por qué no se las pagas entonces a precio de hidroeléctrica, que es mucho más bajo la generación que a precio de gas? Ahí es donde está la tranza. ¿Por qué? Porque pues, el gas es un insumo mucho más caro y además es importado. Entonces, por donde le veas, ¿no? Y luego también está pues el tema de que muchos reciben subsidios por la transmisión y por el porteo, es decir, que básicamente están utilizando una infraestructura que ya pagamos, además. O sea, las torres estas de alta tensión que vemos, pues, bueno, en todas las calles que se llaman las torres, ¿no? Además, pero también en las carreteras, pues eso no es gratis, o sea, eso lo pagamos con nuestros impuestos. Y pues digo, donde uno le busque a todas estas reformas, a la reforma del Pacto contra México, pues está llena de sangrías al erario, ¿no? Entonces, pues esta gente está enojada. Por eso digo, honestamente dudo mucho que Jorge Berry, pues, alcance a entender este tipo de cosas. Pero, pues finalmente el diablo está en los detalles, ¿no? Y cuando uno le empieza a rascar por varios lados, digo, ya ni entrar en la anterior conformación de la CRE, que pues evidentemente estaban todos los cuates ahí, ¿no? Y además con los soldados. Pero bueno, pues esta gente está enojada, ¿no? Sobre cualquier cosa, pues van a protestar. Vaya que si están enojados. Estaba leyendo al traidor de Mario Di Constanzo que escribe: el día de hoy se ordenó a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México ir al evento de Claudia Sheinbaum y para el domingo les dieron 3 opciones:
dar 1,500 pesos para alquilar autos y acarrear gente a las urnas, poner su auto con gasolina para acarrear gente, o 3, la rescisión de contrato. ¿Cómo ves, mi querido Tito Zurita Carpio? ¿Andan desatados o, como digo, anda la perra brava? El traidor de Mario Di Constanzo siempre está con este tipo de mensajes, con cosas que no puede probar, porque, por ejemplo, esto pareciera, si le tapamos ahí la carita que tiene ahí, su ojito triste, y el nombre, ¿quién lo pudo haber escrito? Leo Zuckerman, Riva Payaso, Berlauzarán, cualquiera de ellos, son casi mensajes genéricos de estos elementos de la oposición que siempre avientan esto y obviamente nunca van a aventar una prueba. No entendería yo, por ejemplo, fíjate lo que pone ahí, 1,500 para alquilar el auto y para cargar gente a las urnas. O sea, alquilar el auto, ¿para qué? Si en general a la mayoría de las personas les queda muy cerca la casilla donde van a votar, o sea, a un par de cuadras, siempre se suelen usar escuelas o parques. Así que no entendería yo para qué tienen que acarrear gente a votar, o sea, y además eso será muy notorio. Yo creo que Mario Di Constanzo fácilmente con una cámara podría demostrarnos todo eso el domingo, pero pues yo creo que el señor pues ha de ser los que se levantan a las 12 del día, entonces ya se va a perder toda la acción. Lo que vemos son mensajes de odio. El de Jorge Berry, precisamente, me gustaría hacer una observación ahí. Es constante cuando alguna mujer dentro de la 4T se manifiesta a favor del proyecto, siempre la atacan de esa manera, siempre la acusan de sumisa, siempre la acusan de estar subordinada a los deseos de un jefe, como si fuera un jefe malvado, no sé, un Gárgamel o algo así, lo que imaginan estos personajes, y quisieran a una, ya no quiero decir el nombre porque me da mucha risa, Lili Telles, mejor, gritando en las tribunas, porque para ellos eso sí es una mujer inteligente, o sea, una mujer que va a mentir, que va a gritar, que va a insultar a los demás, que va a ofender a todos. Para ellos es una mujer inteligente, no alguien que comparte la misma idea de un proyecto. O sea, es irracional lo que están haciendo estos personajes, y además, si te das cuenta, es un ataque misógino hacia Claudia Sheinbaum, porque la colocan como si ella no tuviera capacidad, como si ella fuera alguien a la que puede manejar cualquier persona, y bueno, la trayectoria de ella la avala como para que un personaje como tan triste, como Jorge Berry, venga a acusarla de semejante tontería. Pero es lo que vamos a ver, este patrón, esta repetición siempre acusándola de eso. O sea, el feminismo se les olvida, acaba de pasar apenas el mes de la mujer y estos ya están con estos ataques de este tipo. Y va a ser reiterativo porque siempre lo vamos a encontrar. Repito, o sea, una mujer valiosa es la que va a enfrentarse al dictador imaginario que tienen ellos y que va a usar grosería sobre todo, y además va a tener siempre la cara enojada, que es lo que siempre utilizan, pero una mujer débil es la que está apoyando un proyecto de transformación. O sea, esa es parte de las maromas que se avientan siempre estos personajes, Vicente. Hablando de maromas y hablando de comentarios en Twitter, Sergio Sarmiento escribe: hoy, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández visitó hoy la Suprema Corte. No fue a ver los murales, sino a presionar a los ministros para que declaren la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Por todos lados, mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿eh? Sí, no, bueno, ellos quieren hacer que este país, que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador parezca una dictadura. Entonces le dan unos poderes a veces sobrenaturales donde operan en todos los espacios, los demás poderes a ¿cómo se llama? Andrés Manuel y a todo lo que él decide. Ese yo creo que es el gran elemento que ellos han intentado durante muchísimo tiempo establecer, que AMLO es un dictador, que AMLO opera, decide todo, que AMLO destruyendo cimientos de esa democracia que el neoliberalismo construyó con tanto ahínco, ¿no? Es el discurso, pero lo que vemos es contrario, ¿no? O sea, en principio es esta desinformación por parte de personajes como Sergio Sarmiento y muchísimos otros, pero por otro lado estamos viendo de forma más clara, más evidente y más grotesca personajes a esta derecha que prácticamente es intolerante. O sea, la cobertura que se hizo por
marchita, porque fue en realidad una marcha, hubo muy poquitas personas de la derecha, pero que en realidad estuvo llena de panistas de la Ciudad de México y de otros grupos también políticos, pues lo que evidenciaron era una completa intolerancia. Pregunta a la gente si quiere que permanezca o no el presidente. Completa intolerancia a que tenga voz el pueblo, a que se hagan elecciones, completa intolerancia hacia la democracia, completa intolerancia a todo, hacia la pluralidad de voces, ¿no? O sea, hubo un momento en donde un video que vi hace unos días, ¿no? De Hernán Gómez, donde un personaje del PAN, pues prácticamente lo agrede, pero que hacer un ejercicio de democracia es prácticamente entrar en una dictadura. Entonces es muy grotesca la forma en cómo se está evidenciando esta derecha y también es muy evidente esta decadencia que viven pues los voceros de esta derecha, como el propio Sergio Sarmiento que mencionas y como muchísimos otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que nunca en este país se había tenido una pluralidad de pensamiento. Había voces que discutieran esta hegemonía de pensamiento y a mí me parece más sano que le puede pasar a este país y además tampoco nunca se habían discutido los problemas públicos como se están discutiendo ahora. Esta cuestión, lo que dice ahorita que me mencionas de Sergio Sarmiento, pues es como operaba el PRI, ¿no? El PRI mandaba y le ordenaba, ¿no? Ni siquiera mandaba a su secretario de gobernación, los expresidentes priistas y panistas, ordenaban prácticamente a los ministros, al presidente de la Suprema Corte. Eso ya no sucede, cada vez los temas son muchísimo más públicos y hay muchísimo más debate. Y eso a mí me parece que indica que vivimos en una democracia sana, donde la opinión pública, donde la pluralidad de pensamiento es cada vez más clara, más grande y que abona a que la gente esté también muchísimo más consciente de lo que está sucediendo en el país. Precisamente sobre las narrativas y mucho de lo que dicen los políticos que también los medios de comunicación, y no sé si lo dictan los medios de comunicación a los políticos o los políticos a los medios de comunicación. Ahí les va. ¿Por qué no rescatamos, compañeros, el audio de Broso y de Loret de Mola llamando dictador a Andrés Manuel López Obrador en días en los que sale la gente que no está a favor de López Obrador a marchar por las calles? En momentos en que el presidente le está aportando el 25% de la publicidad oficial, la publicidad de medios, a pensión y seguro de los periodistas más vulnerables. ¿Dictador? No. Andan desatados. Escuchamos lo que dicen Broso y Loret y después vamos con las opiniones de Víctor, de Tito y de Jorge Gómez Narelo. Porque de pronto, claro, tenemos un país vasto, generoso y chingón, sí, como no hay otro país en el mundo. Pero llegan los extremos, llegan las fronteras, donde dices, ya no se puede pasar de eso. Hoy estamos hablando de que no se chinguen al Instituto Nacional Electoral. Oye, porque vaya que ha resistido este país el apetito dictatorial de López Obrador. Claro. Es un dictador de closet. Se muere de ganas de salir de closet y ser un dictador. Y ese país que dices, ese país que ha resistido, que ha demostrado fuerza, que ha demostrado independencia y autonomía, no lo ha dejado. No lo ha dejado ninguna de sus barbaridades. Bueno, ahí tienes la reforma eléctrica, cambio a la Constitución en el Congreso. Hasta el PRI dijo, no pasa. Así es. Hasta el PRI dijo, no pasa. Y entonces se tuvo que ir a la Suprema Corte. Así es. Hermano, no tengo nada más que agregar. Pero un dictador de closet, dice Loret. Yo me imaginaría que sería al revés, el payaso diciendo estas cosas. Bueno, el payaso con maquillaje. Y la verdad, no es por denostar a un colega comunicador, a un colega periodista, pero está cabrón, porque si le llamas dictador, demuéstralo, compruébalo. ¿Cuáles son los datos? ¿En qué te basas? Que se quieren chingar al INE, y el INE no nos ha chingado mucho a los mexicanos. No, pues si queda claro a quienes defienden
estos personajes, pero ¿cómo ves, mi querido Víctor Aramburu? Dictador de closet, dice Loret sobre Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, Loret sigue sin decirnos si no cuesta 5 millones su apartamento en el que se va de vacaciones, al que se va de vacaciones y en el que era vecino de García Luna, ¿cuánto cuesta? Y si realmente era vecino de García Luna, o si lo compró en efectivo, lo compró al chas, o se lo compraron. Pero, en fin, perdón por meter harina de otro costal, mi querido Víctor Aramburu, te escucho. Pues a mí me da risa, porque en el propio video ya él mismo da a entender la contradicción, ¿no? O sea, él mismo plantea la contradicción, o sea, diciendo, es que es un dictador, pero dice el PRI que no va a pasar la reforma eléctrica. Entonces, lo cual quiere decir, pues, que finalmente el Congreso está, si es el caso, hay una oposición, pues, que está funcionando, ¿no? Y luego, o sea, retomando un poco el tweet que dijiste de Sergio Sarmiento, que fue el secretario de Gobernación a la Suprema Corte de Justicia, pero pues no, ayer andaban celebrando precisamente un fallo en contra de la ley de autoridad republicana. Entonces es como, o sea, es esquizoide o es algo así como para Schrödinger, ¿no? O sea, la corte que un día es sumisa, otro día es independiente. Un día decir que vivimos en una dictadura, pero pues de repente la oposición dice que, ¿sabes qué? No voy a votar a favor de una reforma constitucional, ¿no? Y bueno, del PAN ya no se puede esperar nada, pero digamos que del PRI a ver si le surgía algo, ¿no? De cierto nacionalismo que todavía pueda haber entre sus venas o algún cierto respeto por el pasado. Entonces, pues debe ser una dictadura muy rara, honestamente, porque pues es una dictadura en la cual pues funciona el poder judicial y a veces le da la razón al presidente y a veces no, o sea, como en cualquier democracia, ¿no? También debe ser una dictadura muy rara porque pues a veces también el Congreso falla a favor y a veces no, también, ¿no? O sea, a veces la aprueban algunas cosas, a veces no. Pues hasta donde yo entiendo, pues eso básicamente es una democracia, porque pues en los regímenes autoritarios, como el que había antes, ¿no? O como el que simulaban anteriormente ser una democracia, pues ahí está el pacto contra México, los 3 partidos aplaudiendo, ¿no? Lo mismo en la Suprema Corte, era rarísimo, o sea, con todo y la renovación que hubo en 1996, pues que de todas maneras no le fallaran algo a favor del presidente. Entonces, pues debe ser algo muy raro, ¿no? O sea, si López Obrador se planteó ser un dictador, pues no creo que no haya tenido mucho éxito en ese sentido, honestamente. Y ya de hablar, o sea, de lo que comentabas también respecto a los medios de información, bueno, y que comentaba también Jorge, pues ahí siguen, ¿no? O sea, bueno, yo no sé qué tanto rating tenga, pero en algunos canales públicos hay ciertos programas de gente que lleva literalmente desde el sexenio de, pues no sé si Vicente Fox, sino es que desde antes, que son abiertamente antiobradoristas y pues nadie les dice nada, ¿no? O sea, esta debe ser una dictadura muy, muy, muy rara, ¿no? Y también donde hay elecciones en las entidades federativas en las cuales, pues por ejemplo, Nuevo León ganó el PAN naranja, ¿no? Entonces, pues no sé en qué se basan para decir que esto es una dictadura cuando pues parece ser que si vemos por todos los indicadores de una democracia funcional, o sea que hay un poder judicial que a veces falla en contra, que hay una oposición en el Congreso que tiene cierto poder de veto, particularmente en la Cámara de Diputados, pues que incluso en los medios públicos hay gente que es abiertamente opositora, pues no sé entonces cuál sería su indicador para decir digo, quizá que les hayan quitado el chayote, particularmente a ellos dos, o que ya no haya montajes como en tiempos de García Luna, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esos son sus parámetros, pero pues claramente no son los que tomaría cualquier otra persona, pues que sepa un poquito de la diferencia entre autoritarismo y democracia. Conste que este comentario no es un reclamo a Genaro Villamil. Bueno, tal vez. Vaya dictadura en la que en uno de los canales del Estado, como Canal 11, si uno cuenta, hace la lista, hay muchísimos más anti-AMLO que aquellos que podrían estar defendiendo la Cuarta Transformación. Saque cuentas. Operación Mamut, solo como ejemplo en Canal 11. El programa de John Ackerman. Y de ahí en fuera está Mario Amparo Casar, está Schettino, está Curcio, está Ezra Chabot, está Ricardo Rafael, y mejor le paro porque se me va a reventar
la bilis. Mi querido Tito Zurita Carpio, mientras andamos en estas cosas, a los payasos, porque ya Loret puede definirse como payaso, aunque le falta el maquillaje, nariz roja, llamando dictador de closet a Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que si esto, como dice el presidente, tiene eco en algún sector, minoritario sí, pero no pocas personas, este discursillo de López Obrador dictador, ¿eh? Vicente, siempre he sostenido que parte del éxito de estos personajes, permítanme, déjame, sigo hablando, el éxito de estos personajes tiene que ver con que muchas personas tienen la necesidad de justificar el odio que tienen y se decantan hacia ellos. O sea, es decir, yo ya detesto al personaje que es el presidente, y lo que voy a buscar es alguien que nutra precisamente mis argumentos, porque además le llaman argumentos. Ahora te puedes imaginar que esta plática que lamentablemente nos hiciste escuchar, la van a repetir ellos, ¿no? Sí, imagínate en una borrachera, en una plática de familia, entre amigos, sí, es que es un dictador de closet, porque así son, repiten exactamente cada una de las palabras. Y a mí sí lo tengo que decir así, a mí me encabrona ver a este par de payasos utilizar la palabra dictadura con tal ligereza, cuando sabemos que una dictadura es una represión total, donde hay un control absoluto de todo, donde la gente hasta la vida perdió por estas dictaduras. En América Latina le costó muchos años salirse de todo esto, de las dictaduras militares que asolaron al continente, que solo México se salvó porque tenía una dictadura bastante extraña, pero que en el resto de los países hubo gente que acabó saliendo. El ejemplo fue el reciente, el papá de Natalia Lafourcade, el Gastón Lafourcade, que de Chile viene huyendo de la dictadura militar y forma una vida aquí en México. Él es un ejemplo de alguien que huye de una verdadera dictadura. Broso y Loret no huyeron de ningún lado, los corrieron de la chamba y se tuvieron que ir a refugiar a las enaguas de Roberto Madrazo, que les está patrocinando este proyecto, que además es muy caro. O sea, ¿vieron esa escenografía del video? O sea, tenían parados atrás a personas que cobran, es todo un montaje, es toda una producción que además sirve para reforzar la idea que le meten a estas personas. Estamos hablando de millones de pesos. En ninguna dictadura podrían hacer eso. En una dictadura ellos no podrían ir a Guadalajara a que les pagaran por salir a hacerle un programa de entrevista al gobernador, o luego ir a Nuevo León, o luego ir a Yucatán, donde también ya lo hicieron. En una dictadura no podrían estar haciendo eso. En una dictadura estarían huyendo, estarían en peligro de hablar, y estos cuates cobran por lo menos Loret cobra en Radio Fórmula, que además recibe presupuesto público para la publicidad. Es decir, Loret de alguna manera también cobra. W. En la W. Es en Radio Fórmula también, ¿no? En escenas 2. No, en W. En W Radio. Es decir, ellos cobran, o sea, porque reciben publicidad gubernamental. En una dictadura eso no pasaría, simplemente les cortan la llave y no los vuelve a contratar nadie. Y los puede contratar aquí en México quien quiera, porque este cuate escribe en varios periódicos y Broso igual. O sea, ¿cuál dictadura? Pues sí. Se la imaginan, es como la dictadura imaginaria de Denise Dresser, o sea, porque hubo una ventanilla rápida para trámites, ¿no? El golpe de Estado le llamaba. O sea, todo esto se lo imaginan, están construyendo un discurso que lo único que hace es meterse en la cabeza de ciertas personas que lo único que necesitan es justificar el odio que han ido construyendo por años. Es lamentable además porque no hay información verídica. De lo que nos acabas de pasar de Broso y Loret, no hay un solo dato, no hay una sola información, solo son conjeturas, y de eso hacen sus programas, y de eso la gente nutre su opinión, y eso es lo que vimos, lo que nos mostró Hernán Gómez en esos videos, y otros compañeros también que lo hicieron, de ver el odio en la calle. Y cuando les preguntan qué es lo que está pasando y qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están proponiendo, empiezan a trabarse, a resbalarse, a tropezarse con ellos mismos, con sus ideas, y lo que vemos es una oposición vacía porque no tienen nada.
más que desinformación a través de argumentos como los que construyen este par de payasos, Vicente. Y pues voy a hacer referencia a tu tweet, Jorge Gómez Naredo, que subiste y bueno, para continuar el diálogo. Carlos Loret está a punto de presentarse como un austero reportero que en su vida solo ha comprado una humilde casa vía el Infonavit. Su cinismo es brutal. Pues por ahí va la cosa, mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿eh? Jorge. Ya ven que no soy yo, solamente. Ya ven. Jorge, no, ahora sí somos todos. No, a ver. Ya apareció. 1, 2, 3 por Jorge. Jorge. Y por todos mis compañeros. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Ya ven que no estoy loco. Ya ven que no estoy loco. A ver, Jorge, te escuchamos. No, bueno, es que hoy la respuesta de Loret de Mola fue verdaderamente patética, ¿no? Así como diciendo, no, pues es que yo no tengo ningún tipo de, o tengo unas propiedades muy humildes y en realidad el presidente es el que me ataca y prácticamente cuenta entre las propiedades las de mis cuñados o no sé qué lo puso en un tuit. Y me parece que ese es como un gran cinismo de parte de Loret de Mola. Este grupo de periodistas, este conjunto, bueno, yo no sé si llamarlo periodistas, sino a mí me parece una mezcla entre presentador de noticias y activista político y además siempre relacionados con la corrupción, ¿no? Que podríamos poner ahí a Loret de Mola, a López Dóriga y a otros, pues es un cinismo enorme, porque ellos en realidad se enriquecieron durante muchísimos años, no solamente por su labor, por su trabajo, que le correspondería como peón de Televisa, sino que también se construyeron como un emporio mediático donde fungieron como peones, pero donde además aprovecharon eso. Ningún periodista de a pie, ningún periodista de los que están en los medios de comunicación y que hacen, digamos, talacha todos los días, pueden ni siquiera imaginar la gran riqueza que han amasado Loret de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, ¿no? O sea, ellos que se aprovecharon de sus puestos de poder, que además ejercían poder. Y ahora que se vengan a presentar como, me está atacando el poder presidencial, este dictador está atrás de mí, soy un perseguido político, como lo decía bien Tito, ¿no? Es una irresponsabilidad hablar de dictadura en un momento en que me parece que está floreciendo la pluralidad de pensamientos y donde pues no hay espacios, o sea, si uno lo observa, si uno ve los medios de comunicación privados, no hay espacios para voces que no sean las voces que ellos quieran, no sé, uno ve la barra de Televisa y son muy pocos, contados los que están, y que no es que simpaticen con Andrés Manuel, sino que más o menos tengan algún comentario o una idea muchísimo más equilibrada. No hay, todos son anti-AMLO en Televisa, en TV Azteca, en ADN, e incluso existen y mantienen esos espacios también en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación públicos, continúan ahí, y entonces es absurdo que hablen, es una irresponsabilidad que hablen de dictadura, y es una completa broma, es un insulto que nos digan que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, ¿no? Hoy, por ejemplo, sacó un video, no sé si ya lo diste, a mí me parece, digo, hay cosas que no sé, pero sale un video de Eugenio Derbez diciendo que él no da entrevista a TV Azteca, o que él no está vetado de Televisa porque dio entrevistas a TV Azteca, sino que por otra cosa. Y entonces pónganse a pensar, es muy obvio lo que parece, como dando a entender quizá que es la intervención de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Eso es verdaderamente, es indigno que estas personas hagan eso, ¿no? O sea, Televisa como si Andrés Manuel decidiera. O sea, lo único que decide Andrés Manuel es hablar en su mañanera. Todo lo demás, todos los días leemos en la prensa, Andrés Manuel es lo peor, Andrés Manuel es un corrupto, Andrés Manuel es todo terrible, ¿no? Todos los días escuchamos en la radio, Andrés Manuel es lo peor, todos los días en la televisión la aprendemos y dicen, Andrés Manuel es lo peor. Y todavía en el cinismo decir, pero nos censura, ¿no? Es una cosa que es ilógica, ¿no? O sea, es algo verdaderamente de su parte hipócrita, y bueno, pues ahora Loret de Mola, que ya pues perdió, bueno, no es que haya tenido la decencia, pero pierde completamente esta
bueno, nunca lo tuvo, pero decir todos los días que Andrés Manuel es un dictador, pero ahora este personaje que se quiere convertir en un como adalid de la oposición, Eugenio Derbez, dando a entender eso, sabiendo que va a provocar muchísimas charlas y muchísimos ataques a Andrés Manuel con este video, pues es como el mundo al revés, ¿no? Entonces a mí me da poco de risa, me da a veces también coraje, pero creo que también se evidencia, ¿no? Y creo que son tan grotescas sus mentiras que cada vez les creen menos, aunque hay un grupo conservador que siempre va a estar ahí y que siempre va a tratar de luchar porque la izquierda, y en este caso porque Andrés Manuel López Obrador no continúe en el poder. Le voy a pedir a la senadora Antares Vázquez Salatorre, que ya está lista para entrar en Sin Censura, que me dé un poquito de tiempo nada más para poner este video al que te refieres, presentar este video a la audiencia de Sin Censura, querido Jorge Gómez Naredo. Me pareció repugnante que Eugenio Derbez ahora salga con lo que dice es una aclaración, que terminó siendo una no aclaración. Y me parece de muy mala leche que Eugenio Derbez le dé vuelo a este video y esté generando toda clase de comentarios contra Andrés Manuel López Obrador, contra el gobierno, precisamente en su cuenta de Twitter. Vea y escuche al comediante Eugenio Derbez, quien en su momento fue criticado por el presidente por encabezar este video contra el tramo 5 del Tren Maya y esta campaña que se llama Sélvame del Tren. Vea y escuche. Oigan, he estado leyendo muchas notas que me han llegado donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca. Eso es falso. Yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa. Llevo años y años dándole entrevistas a TV Azteca y nunca jamás me han vetado por eso. O sea que ese no es el motivo. También dicen por ahí que no ha aclarado el punto. No lo aclaré porque nadie me preguntó. Nadie me ha preguntado. Todo el mundo asumió que era porque dio una entrevista a TV Azteca, cosa que le he dado toda mi vida. No fue por eso. La razón, pues, no se dice abiertamente, pero creo que es más que obvia. Piénsenle. Me acordé de aquel video que subió a las redes Rafael Loret de Mola, Loretote, el papá de los montajes, Betito de Carlos Loret de Mola, diciendo que Andrés Manuel López Obrador había negociado contratos de publicidad oficial por $1,000 millones de pesos para que Televisa sacara de la empresa, corriera a Carlos Loret de Mola sin ninguna prueba de esto. Bueno, pues este personaje saldrá después a decir, no, es que yo nunca hice referencia a una situación política, yo nunca le eché la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero creo que queda claro que hay intención, o a menos que ya me esté volviendo loco, Víctor Aramburu. Sí, digo, pues, o sea, ejemplos hay. Está el caso de Gutiérrez Vivó en tiempos de Fox, y ahí está claramente documentado. Y es más, está el caso de Carmen Aristegui en tiempos de Peña Nieto, y en ese sí hubo denuncias, en ese sí hubo hasta libros escritos, y escritos además por periodistas que no son precisamente obradoristas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, y en este caso, pues digo, yo estoy esperando a ver el libro de Eugenio Derbez, ¿no? Que no sea, bueno, pues, o sea, los libros que luego escribía ahí de Armando Hoyos, o cosas del estilo, donde aportes precisamente esas pruebas, ¿no? O el mismo caso de Loret, pues no los hay en ese caso. Y digo, y además encuentro también una contradicción. Dice, bueno, sí salgo en TV Azteca, pero no salgo en Televisa. A ver, si estuvieras vetado no saldrías en nada. O sea, tendrías las benditas redes sociales, quizá, pues, y a lo mejor tendría su canal, o haría sus videos en TikTok, o como le hace en este caso, ¿no? En Twitter. Pero claramente no estaría en ninguno de los dos. O sea, no se puede estar en uno, pero en otro no, ¿no? O sea, y estás vetado de uno, pero del otro no. O sea, lo cual quiere decir que volvemos a lo mismo. O sea, si el presidente es un dictador, pues entonces nada más tiene control sobre una televisora, pero sobre la otra no. A ver, por favor, eso no era el caso. Y todos lo sabemos los que, pues bueno, estuvimos en el sistema autoritario o en la simulación de sistema democrático, que pues cuando te vetaban, y además te denunciaban. Y pues además los periodistas
algunos pues escribían libros donde ahí sí documentaban pues el acoso. Y pues claramente no es el caso de ninguna de estas dos personas, al revés. O sea, en el caso, por ejemplo, de Loret, pues probablemente está ganando hasta más, ¿no? Probablemente Roberto Madrazo, como decía Tito, pues, seguramente le están pagando hasta más de lo que ganaba probablemente en Televisa por hacer montajes. Tito Zurita Carpio, dame tu opinión. Bueno, creo que necesita promocionar sus próximos proyectos y está muy interesado en ser centro de atención y también sacarse de encima la tontería que dijo de Tamaulipas, ¿se acuerdan? De Matamoros, que era un pueblo sin luz y cosas así, entonces ahorita ya quiere desviar la atención. Yo lo veo por ahí. De hecho, ahorita en lo que estaba hablando Víctor, estaba viendo de información de su salida de Televisa, y yo no sé quién dice que no le preguntaron, si hay un montón de notas desde el año pasado, o sea, dice tras perder exclusividad, o sea, los contratos de exclusividad de Televisa se terminaron cuando venía ya parte de la fusión que hicieron ahora con la cadena estadounidense, no sé cuál es, no me acuerdo, ¿Telemundo? No. ¿Cuál es, Vicente? ¿Tú crees de por allá? Hay una, sí, que hay una Telemundo, fusión. Univisión. Alguna Univisión, de estas. ¿no? Y cancelaron contratos de exclusividad, creo que eso fue parte de la negociación. De todos modos, ya Eugenio Derbez ya estaba en este asunto de trabajar en Hollywood. Así que en realidad yo creo que está buscando él un escándalo más, ya le gustó, ya lleva 3, acuérdense, lleva 3 este año, lo del tren, lo de Matamoros, bueno, y el ridículo de andar persiguiendo que alguien saliera con él en las fotos, en las escenas en los Oscars, y esto, ¿no? O sea, yo lo veo por ahí, ya le gustó, lo mismo que le gusta a muchos de estos personajes. Sí, pero colgarse de fama para estar en el candelero, ¿no? Como este absurdo de que hablen bien o mal, pero que hablen. O sea, a mí no me agrada, pero pues yo creo que a estos sí les gusta el escándalo, ¿no? Pero no se vale en momentos claro, tan definitorios en nuestro país, no se vale que un famoso ande haciendo estas payasadas, pero bueno. No, y además, Vicente, si recuerdan, perdón, si me permites, el último evento en donde vimos hay 2 escenas de Televisa en este sexenio. Una, cuando recién estaba el triunfo, que Azcárraga ahí se anduvo queriendo arrimar y Obrador así como que no te me acerques, ¿no? Eso fue bastante patético. Y cuando se presenta en Palacio Nacional por una firma que tiene que ver con el Teletón, en otros años el presidente de Televisa siempre estaba adelante. Esta vez no, era uno más porque era parte del patronato, no sé cómo se le llame, y era uno más en el montón. O sea, no hay, pues, o sea, no hay una relación con Televisa como para que le puedan pedir que corra un artista que además no entiendo qué le puede causar a un presidente que es el más popular de México. Así es. Mi querido Jorge Gómez Naredo, cerramos con tu comentario. Sí, pues coincido, ¿no? Con esto que mencionaba Víctor y que mencionaba Tito, de que es verdaderamente absurdo lo que está sucediendo y que es verdaderamente absurdo que se victimice, ¿no? Porque si uno ve, por ejemplo, los programas de Loret de Mola siempre y de Broso, pues es una victimización. Nos perdió el presidente, estamos siendo acosados por Tito y por todos los demás, ¿no? O sea, me parece que es esta victimización y que pues sí, o sea, así juegan y esa es como la narrativa que han querido poner, que en realidad como está tan alejada de la realidad, pues no ha logrado, pienso, prender en muchos sectores, ¿no? En la mayoría de la población. Hay sectores que lo consideran un dictador, pero bueno, pues es esta cuestión. Y sí, me parece que es importante evidenciar, porque la derecha y estos personajes que en realidad son sus voceros, pues lo que están ahora hablando es que vimos una dictadura porque tenemos elecciones democráticas. Este creo que es un gran mensaje y eso creo que desnuda o muestra de cuerpo entero a esta oposición y a estos personajes que me parece le han hecho muchísimo daño al país y que están muy enojados porque simplemente se sentían dueños de México y se sintieron dueños de México durante muchísimos años y ahora simplemente ya no lo son y ahora son uno más, ¿no? Entonces, ese creo que es el mensaje, ¿no? Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde te pueden apoyar las personas, las miles de personas que nos están viendo y escuchando? Bueno, pues sacamos ya el número de Regeneración hace unos cuantas semanas, ya estamos preparando el otro y estamos preparando 6 ediciones que vamos a ir presentando, ya después te contaré, y participo en Polemón, polemón.mx, y que es revista Polemón tanto en Facebook como en Twitter, y yo estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo.
Gracias, querido Jorge. Tito Zurita Carpio, ¿en dónde te apoyan a ti? Pues ya saben, conmigo el asunto es en Twitter, en @ZuritaCarpio, en donde pues ahí los sigo con mucho gusto, la mayor cantidad de personas que pueda, y pues ahí andamos comentando los temas como estos, que no son tan agradables, pero también vale la pena darle su repasada. Víctor, Jorge, Vicente, por supuesto, un placer saludarlos esta noche. Gracias, Tito. Víctor Aramburu, ¿en dónde te apoyan a ti? No solamente en redes sociales, también en Capital 21 andas con todo. Así es, en Capital 21 los martes, en vivo al aire, a las 10 de la noche por Capital 21 en el programa Economía con Sazón. Ahí me toca ser el conductor. También se transmite por YouTube en el canal de Capital 21. También lo encuentran en Facebook en @Economía con Sazón y en Twitter @Economía Sazón sin el con. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar como @B de Víctor, solamente la B, Aramburu Cano, ahí también. Y pues en general también el programa tiene repeticiones los días miércoles, pasa también por Capital 21 y los sábados. Entonces, pues un saludo también a Jorge, a Tito, pues qué gusto coincidir con ustedes, y pues también muchas gracias a ti, Vicente, pues por el espacio. Claro que sí, Víctor Aramburu, Tito Zurita Carpio, Jorge Gómez Naredo, muchas gracias, nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.